Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a ver las soluciones del examen de la convocatoria ordinaria de Química de BAU de 2024, junio del 2024. Para ver el examen completo y con calma podéis ir a nuestra página web que dice aquí donde pone luis-vives.es y le dais a recursos o a blog. Si le damos a recursos, nos vamos a exámenes resueltos y una vez que estemos ahí, pinchamos en junio 2024 y nos aparece el examen de química. Ya le tengo aquí fuera y entonces vamos a hablar directamente de este examen. Vamos a ver las soluciones. Lo primero que tenemos que decir es la estructura del examen. El examen tiene 10 preguntas y aunque pone A y B, eso lo tenemos que olvidarnos porque nos decían que respondiésemos a 5 preguntas cualesquiera de las 10 que se propone. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a hacer. Escoger 5 preguntas de las 10. Ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer es resolver las 10 para que veáis cómo era la solución del examen. Bien, en nuestra página lo que vais a ver es que al principio están solamente los enunciados, como estáis viendo, y bajamos y al final obtenemos las soluciones. Entonces nos quedamos aquí y según vaya explicando, pues utilizaremos más o menos la pizarra y demás herramientas. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Dice, pregunta A1. Considere los elementos A, B y C, con números atómicos Z, Z+1 y Z+2 respectivamente. Sabiendo que B es el gas noble del segundo periodo, responda a las siguientes preguntas. A. Para cada elemento identifique su nombre y símbolo, escriba su configuración electrónica e indique cuántos electrones desapareados tiene. B. Justifique cuál es el ion más estable de los elementos A y C, indicando el tipo de ion y el símbolo. C. Razone cuál de ellos tiene el mayor radio iónico. Y D. Formule y nombre el compuesto formado por los elementos A y C y explique qué tipo de enlace presenta. Bien, vamos a ver. En la pregunta A nos dice que identifiquemos quiénes son A, B y C, nos da los números atómicos y nos dice que B es el gas noble del segundo periodo. Bueno, pues como nos tenemos que aprender más o menos la tabla completa, pero fijo, hay que aprenderse los 4 primeros periodos, pues el gas noble del segundo periodo es el neón. Por lo tanto, ¿cuál es el número atómico del neón? 10. Si B tiene como número atómico Z+1, 10 es igual a Z+1, luego Z es 9. Por lo tanto, A será el elemento químico que tiene número atómico 9 y C será el elemento químico que tenga como número atómico 11. Así que ya los hemos identificado. A es el flúor, B es el neón y C es el sodio. Pues a partir de ahí hacemos las configuraciones electrónicas. Ya sabemos, utilizamos ese diagrama de Müller que lo podemos poner en nuestra hoja de examen perfectamente, no hay que aprenderlo de memoria y obtenemos que la configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. También nos están pidiendo cuántos los electrones que tiene desapareado cada uno de ellos. Entonces, yo aconsejo siempre que pongamos los electrones en sus cajitas, que son lo que representa un orbital, y entonces en la configuración más estable vemos que el flúor tiene un electrón desapareado. El neón, evidentemente, al ser un gas noble, cumple la regla del octeto, tiene todos los electrones unidos, no hay ninguno desapareado, y el sodio es un alcalino, entonces sí que tiene un electrón desapareado en su orbital S, en este caso en el 3s. Luego nos pedía cuáles eran los iones. Pues A, como es un halógeno, que es el flúor, lo que hace es tender a coger electrones y por lo tanto formará un anión terminado en 2p6.
mientras que el sodio, como es un alcalino, tiende a ceder un electrón, también se queda con la configuración igual que la del neón, 2p6, pero cediendo un electrón y por tanto se queda como sodio más. En la pregunta C, que nos decían razón de cuál de ellos tiene mayor radio iónico entre el flúor menos o el sodio más, pues el flúor menos tiene mayor radio atómico que el sodio más. ¿El motivo? Pues porque aunque los dos son isoelectrónicos, tienen el mismo número de electrones, eso es lo que significa esa palabra. El sodio tiene más protones con respecto al flúor menos, es decir, el sodio tiene 11 protones y 10 electrones, mientras que el flúor menos tiene 9 protones y 10 electrones. Por lo tanto, el núcleo del sodio atrae con más fuerza los electrones y por eso su tamaño es más pequeño. Así que el sodio es más pequeño, el sodio más, perdón, es más pequeño, el flúor menos es más grande. Y luego el compuesto que forman entre los dos es el fluoruro de sodio. Se forma mediante un enlace iónico porque ya vemos que es un sodio, que es un metal, el flúor, que es un no metal, diferentes electronegatividades entre ambos y va a dar lugar a la formación de un compuesto iónico. Bueno, pregunta A2. Dice, responda a las siguientes cuestiones. A. Indique cuál o cuáles de los siguientes compuestos presenta isomería geométrica. Escriba la fórmula desarrollada y el nombre de cada isómero. Y tenemos el propeno, el but1-eno, el pen2-eno y el propen2-ol. B. Complete las siguientes reacciones y nombre todos los compuestos orgánicos e indique el tipo de reacción. Tenemos X1-eno más clorhídrico y el propan2-ol más un oxidante. Y por último dice que nombremos los siguientes compuestos e indique cuál es el grupo característico principal. Bien, pues vamos por partes. Quien está presentando isomería geométrica es el pen2-eno. Para que un compuesto tenga una isomería geométrica es interesante que la unión entre los carbonos al menos haya la posibilidad de giro, ¿vale? De tal manera que yo tengo 1, 2, 3 y 4 y 5, que son el pen. Luego en el carbono 2 hay un doble enlace, eno. Esto es lo que me va a permitir el girar y el tener una geometría geométrica entre ellos. Pero vemos que por un lado me queda este grupo etil con un hidrógeno y un metil y el hidrógeno. Mientras que podemos girarlo de otra manera, el etil arriba y el metil abajo. Es decir, esto sería el cis porque los dos grupos más grandes quedarían en el mismo plano, mientras que en el trans están en planos diferentes. Así que el único que tiene isomería geométrica sería el pen2-eno. Con respecto a las reacciones, pues al hacer las reacciones entre los compuestos que me están diciendo, que es el X1-eno más clorhídrico, entonces vemos aquí en el carbono 1 el doble enlace y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Al unirlo con el clorhídrico lo que va a pasar es una halogenación y por lo tanto se rompe el doble enlace y el cloro se va a poner en el carbono 2 y el hidrógeno en el carbono 3 y nos queda el 2-clorohexano. También puede ponerse el cloro en el carbono 1 y el hidrógeno en el carbono 2 y nos daría el 1-clorohexano. Es una reacción de adición. Estamos adicionando ese cloro y ese hidrógeno al 1-hexeno, ¿vale? El otro tendríamos el 2-propanol y 2-propanol, que como ya sabemos la UPAC nos dice que pongamos propan2-ol. Es la manera que nos indica la UPAC que es más aceptable actualmente en nombrarlos. Pero si decimos 2-propanol tampoco nos van a penalizar. Entonces el propan2-ol más un oxidante, como es un alcohol secundario, nos va a dar lugar a la formación de una acetona. Es una oxidación que nos forma la propanona en este caso.
Y luego, en el apartado C nos decía que nombráramos los siguientes compuestos e indiquemos cuál es el grupo característico principal. Bueno, pues el primero de ellos es el but2-enal y el grupo principal es un grupo aldehído. Este es el grupo principal, siempre en el 1, y luego tiene otra función que es el doble enlace, pero evidentemente el grupo aldehído es prioritario, por lo tanto en el carbono 2 tenemos el doble enlace, hay 4 carbonos, but 4, 2 en y acaba en al por ser un aldehído. Y el otro vemos que tenemos por un lado el carbono unido a un hidrógeno con 2 oxígenos y luego tenemos un carbono que sale de aquí con una ramita que sería un metil y otros 2. Esto procede es un éster y es el metanoato de 1-metilpropilo. Bueno, cuando nos lo dan aquí, de aquí hago un inciso, cuando nos lo dan de esta manera, que es la forma semidesarrollada, pues en algunas ocasiones nos podría valer ponerlo en forma desarrollada y así lo vemos un poquito mejor. Bueno, puedo ver esto. A ver si me cabe aquí, que yo creo que sí, aquí. Y entonces ahí sí que apreciamos efectivamente que es un éster y que en el carbono 1 de ese propilo hay un grupo metil. Nos puede ayudar. Mi recomendación siempre es que si os ayuda el ponerlo en forma desarrollada lo hagáis en vuestra hoja de sucio y luego ya en la hoja de limpio dais la respuesta correcta. Bien. Pregunta 3. A3. Dice, las siguientes reacciones de orden 2 respecto al monóxido de nitrógeno y de orden 1 respecto al cloro. La reacción es que 2 monóxidos de nitrógeno más el cloro nos van a dar 2 de cloruro de nitrilo. Nos preguntan escribir la ecuación de velocidad para dicha reacción y deducir las unidades de la constante de velocidad si las concentraciones se miden en mol litros y el tiempo en segundos. B. A partir de la ecuación de Arrhenius se explique cómo afecta a la velocidad de la reacción un aumento de la temperatura. C. Determine la variación de energía de Gibbs estándar de la reacción a 25 grados centígrados. Y D. Justifique si la reacción es espontánea o no a dicha temperatura. Como datos nos dan a 25 grados centígrados la entalpía de formación del cloruro de nitrilo, del monóxido de nitrógeno y las entropías del óxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, del cloro y del cloruro de nitrilo. Bueno, pues como nos están diciendo que es de orden 2 respecto al monóxido de nitrógeno y de orden 1 respecto del cloro, pues la ecuación de velocidad es simplemente la constante por las concentraciones del monóxido de nitrógeno al cuadrado y la del cloro elevado a 1. La constante sustituimos de esta ecuación y nos va a dar que es igual a la velocidad partida por la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado por la del cloro. Como sabemos cuáles son las unidades tanto de la velocidad como la de las concentraciones molares, al final nos sale que las unidades de la constante de velocidad, esta constante cinética, son mol a la menos 2, litros al cuadrado, segundo a la menos 1. En el apartado B nos decía que a partir de Arrhenius explicásemos cómo afecta la velocidad de la reacción a un aumento de la temperatura. Bueno, la ecuación de Arrhenius, que ya que nos están pidiendo la ponemos, evidentemente, nos dice que la constante es igual a A por E elevado a menos EA, que es la energía de activación, partido por R y por T, siendo R la constante de los gases ideales medidos en julios. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Si aumentamos la temperatura, según Arrhenius, aumentamos la constante de velocidad. Y en este caso, como la constante de velocidad es directamente proporcional a la velocidad, un aumento de esta temperatura conlleva a un aumento de la velocidad de la reacción. En el apartado C nos dice que determinemos la variación de energía de Gibbs estándar de la reacción a 25 grados centígrados. Bueno, pues para ello
como nos están dando las entalpías de formación y las entropías, lo primero que vamos a hacer es calcular la entalpía de la reacción, la variación de la entropía y luego utilizar la ecuación de Gibbs para saberlo. Bien, la entalpía de reacción ya sabemos que es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos, con cada uno de ellos sus cocientes estequiométricos. Entonces tendríamos 2 por la entalpía de formación del cloruro de nitrilo menos 2 por la entalpía de formación del monóxido de nitrógeno más la entalpía de formación del cloro, con el añadido de que el cloro, al ser un elemento formado por el mismo elemento, valga la redundancia, es igual a 0. Así que sería 2 por 51,7 menos 2 por 90,3. Y el resultado nos da menos 77,2 kilojulios mol. Con las entropías, aquí sí que sabemos que ya tenemos una entropía con respecto al cloro y entonces, bueno, aunque es la entropía de los productos menos el sumatorio de las entropías de los reactivos, aquí tenemos los datos de todos, hacemos esa suma y nos da menos 120,8 julios mol Kelvin. Recalco lo de julios porque luego, a continuación, vemos que en la ecuación de Gibbs es entalpía menos la temperatura por la entropía. Y la entalpía la hemos puesto en kilojulios mol y la entropía en julios mol Kelvin. Es decir, o cambiamos la entalpía a julios o la entropía a kilojulios. Yo suelo cambiar la entropía. Por lo tanto, serían menos 77,2 kilojulios mol menos 298 Kelvin por menos 120,8 por 10 elevado a menos 3 kilojulios mol Kelvin. Y el resultado que nos da es menos 41,2 kilojulios mol. Por lo tanto, nos da un valor negativo de la energía libre de Gibbs y en el apartado C podemos contestar con total seguridad de que la reacción es espontánea a 25 grados centígrados, porque ya sabemos que cuando la energía de Gibbs es menor que 0, la reacción es espontánea. Pregunta 4. A4. Dice, se han preparado disoluciones acuosas de 0,20 molar de los siguientes compuestos a 25 grados centígrados. Hidróxido de sodio, ácido propanoico, cloruro de amonio, cloruro de potasio y etanoato de sodio. A. Calcule el pH de las disoluciones de hidróxido de sodio y ácido propanoico. B. Ordene las disoluciones de cloruro de amonio, cloruro de potasio y etanoato de sodio de mayor a menor carácter ácido. Y justifique la respuesta formulando las reacciones de ionización de cada especie y las de hidrólisis del ion que lo requiera. Como datos nos va a dar la pKa del ácido propanoico, que es 4,9, la pKa del ácido acético, que es 4,75, y la pKb del amoníaco, que es 4,75. Bien. Nos dice que calculemos el pH de la disolución de hidróxido de sodio y de ácido propanoico. Bien, el hidróxido de sodio es una base fuerte, con lo cual se disocia por completo. Vemos que el hidróxido de sodio se disocia en sodio más y en hidróxido menos. Por lo tanto, la concentración que vamos a tener de hidróxido al final va a ser la misma que la que tenemos originalmente de hidróxido de sodio. Con ello podemos calcular el pOH y a partir de la ecuación en donde nos relaciona el pH y el pOH calcularíamos el pH. Por lo tanto, la concentración de hidróxido será igual a 0,20 molar, el pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidróxido, que es menos el logaritmo de 0,20, que es 0,70, y el pH, como ya sabemos que es igual a 14 menos el pOH, pues sería 14 menos 0,70, 13,3. Para calcular el del ácido propanoico, aquí este ácido ya sabemos que es un ácido débil. ¿Y por qué lo sé? Pues porque me están dando en el dato la pKa. El pKa del ácido propanoico es 4,9. Cuando la pKa es alta, eso quiere decir que la constante de acidez es baja. Y si es baja, pues entonces no hay una disociación completa. Y es lo que ocurre aquí. Tenemos que calcular la concentración de protones y para ello tenemos que hacer una tabla de equilibrio.
Entonces, es un ácido débil, como os decía, calculamos, lo sabemos porque nos dan una pKa que es grande, y entonces a partir de ahí calcularíamos la KA y obtendríamos el cálculo del exceso de protones. La tabla es que este es el ácido propanoico con agua, pues nos va a dar el propanoato más protones. La concentración inicial 0,20. Inicialmente no tenemos nada de los iones, pero en el equilibrio sí que tenemos 0,20 menos X, X y X. ¿Cuál es la constante de acidez? Pues ya sabemos que se calcula a partir de la pKa, que es 10 elevado a menos el pKa. Por lo tanto, 1,3 por 10 elevado a menos 5. A partir de ahí podemos hacer dos cosas: o hacer la ecuación de segundo grado, o como vemos que es una constante muy pequeña, del orden de 10 elevado a menos 5, aproximar en el denominador y decir que X es tampoco lo disociado, que es prácticamente lo mismo que la concentración inicial, 0,20. Eso es lo que vamos a hacer para que los cálculos sean más fáciles de llevar. Y entonces aquí nos dice que la X nos sale un valor de muy pequeñito, de 1,6 por 10 elevado a menos 3, y como ese valor de la X es la concentración de protones, pues sacamos el pH directamente. ¿Cómo? Pues pH es igual a menos la concentración de protones, menos el logaritmo, de la concentración de protones, con lo cual es menos el logaritmo de 1,6 por 10 elevado a menos 3, que nos da 2,8. Con respecto al apartado B, que nos está diciendo que ordenemos las disoluciones de cloruro de amonio, cloruro de potasio y etanoato de sodio de mayor a menor acidez, y para ello tenemos que justificarlo mediante las reacciones de ionización y la hidrólisis del que lo requiera. Vale, pues entonces empezamos con el cloruro de amonio. El cloruro de amonio se disocia en el amonio y en el cloruro. El cloruro no se va a hidrolizar, ya que va a proceder de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Pero el amonio sí se puede hidrolizar porque procede de una base débil, que es el amoníaco. Sabemos que la relación entre una base débil y su ácido conjugado es que es lo suficientemente fuerte este ácido conjugado para poderse hidrolizar de nuevo y formar otra vez en la base y soltar protones. Por lo tanto, evidentemente es lo que está ocurriendo: el amonio más agua forma amoníaco y protones, y por lo tanto al ceder protones pues se produce una disolución ácida. El cloruro de potasio pues nos va a dar, se disocia en dos iones, que es el potasio más y el cloruro. El potasio va a proceder del hidróxido de potasio, que es una base muy fuerte, con lo cual este potasio, que es un ácido conjugado, no tiene capacidad de hidrolizarse. El cloruro, como ya lo hemos visto en el apartado anterior, procede de un ácido fuerte, por lo tanto es una base conjugada también muy débil y tampoco se hidroliza. Por lo tanto, la disolución de un cloruro de potasio nos va a dar una disolución neutra. Y por último, el etanoato de sodio. El etanoato de sodio procede de la unión del ácido etanoico más el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base muy fuerte, luego su ácido conjugado, que es el sodio más, no se va a hidrolizar, mientras que el ácido etanoico es un ácido débil y por lo tanto su base conjugada, que es el etanoato, sí se podría hidrolizar. Se hidrolizaría formando de nuevo el ácido etanoico más hidróxidos. Como nos sobra hidróxidos, pues la disolución sería básica. Por lo tanto, el orden decreciente en cuanto a la acidez de las disoluciones sería cloruro de amonio, cloruro de potasio y etanoato de sodio, en ese orden. Pregunta A5. Dice: el dicromato de potasio reacciona con el cloruro de hierro 2 en disolución de ácido clorhídrico, obteniéndose como productos cloruro de cromo 3, cloruro de hierro 3, cloruro de potasio y agua. A. Formule y ajuste por el método del ion-electrón las semireacciones de oxidación y reducción. Indique las especies oxidante y reductora. Ajuste la reacción iónica y la molecular. Y B. Determine qué masa de dicromato de potasio se necesitará para que reaccione completamente 50 mililitros
de disolución de cloruro de hierro 2, 0,6 o 0,60 molar. Como datos nos van a dar las masas atómicas del oxígeno 16, del potasio 39,1 y del cromo 52. Vale, lo primero que hacemos siempre es formular la reacción. Para ello es muy importante que recordemos la formulación inorgánica. Sabemos muchas veces que Enredos no nos da las fórmulas y ese es el punto que nos encontramos, que es lo peor, porque no nos acordamos de la formulación. Yo os pido por favor a todos los que hagáis química que repaséis la formulación inorgánica para no llegar a este problema. Por lo tanto, sabiendo ya formular fenomenalmente bien, el dicromato de potasio más el cloruro de hierro 3 más el clorhídrico nos va a dar, como nos decía ahí, el cloruro de cromo 3 más el cloruro de hierro 3 más el cloruro de potasio más agua. Lo que tenemos que ver aquí es quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Vemos que en el dicromato de potasio, el cromo pasa de 6 a 3 en el cloruro de cromo 3. Luego hay una reducción. Esa es la especie que se está reduciendo. Mientras que el hierro está pasando de 2 a 3 en el cloruro de hierro 2 a cloruro de hierro 3 y se está oxidando. Por lo tanto, sufre la oxidación, pero es la especie reductora. Ya acordaos, el que se oxida es el reductor, el que se reduce es el oxidante. Por lo tanto, la especie oxidante sería el dicromato de potasio y la especie reductora es el cloruro de hierro 2. Teniendo esto en cuenta, pues ponemos simplemente los iones a la hora de hacer las semirreacciones. La de oxidación, que pasa de hierro 2 más a hierro 3 más, y la de reducción, el dicromato, que pasa a cromo 3 más. Hacemos los ajustes oportunos, ya sabemos cuál es el orden. Primero, ajustamos los elementos que sean distintos de hidrógeno y oxígeno. En este caso, lo único que tenemos que añadir es un 2 aquí, en la semirreacción de reducción. Luego, ajustamos los oxígenos, teniendo en cuenta que se van a poner tantas moléculas de agua como se necesiten para ajustarlos. Los oxígenos en el lado contrario. No tenemos que olvidarnos de que estamos en un medio ácido. Entonces, en este caso, meteríamos 7 moléculas de agua en el lado del cromo. Al meter agua, ¿qué es lo que ocurre? Que metemos protones. Entonces, tenemos que meter la cantidad de protones para compensar en el lado contrario. Como son 7 moléculas de agua, 14 protones. Al final nos va a quedar algo parecido a esto en la semirreacción de oxidación y reducción, y lo único que ya nos queda por ajustar son los electrones. Como del hierro 2 al hierro 3 solamente ha habido un electrón por medio que se ha perdido, y en la de reducción hay 3 electrones por cromo que ha ganado, pero como tenemos 2 cromos pues son 6, lo único que hacemos es multiplicar la de oxidación por 6. Nos quedaría la ecuación iónica y para hacer la molecular los iones los unimos a sus correspondientes iones para formar los compuestos neutros. Tendríamos dicromato de potasio más 6 de cloruro de hierro 2 más 14 de clorhídrico, porque todos los protones se van a la formación del ácido, más 2 de cloruro de cromo 3, más 6 de cloruro de hierro 3 también, más 2 de cloruro de potasio y más 7 del agua. Esta de aquí, yo no la tengo por ningún lado. Evidentemente no ha participado de ese ajuste redox, entonces como está en la reacción pero no participa, tendremos que hacer un pequeño ajuste al azar con estas especies que no participan de este transporte de electrones. Bueno, es tan sencillo como ver que 2 potasios, pues se le añade aquí el cloruro de potasio y con un 2 y ya está. Para el apartado A, lo que tenemos que tener en cuenta es la estequiometría. Entonces vemos que, lo voy a hacer, se hacen los cálculos oportunos.
Primero, calculamos el número de cloruro de hierro 2 a partir de la fórmula de la molaridad. ¿Por qué? Porque me lo están dando la molaridad de este compuesto. Entonces, la molaridad, como es el número de moles partido por el volumen, pues el número de moles va a ser la molaridad por el volumen. 0,6 mol litro por 0,05 litros. Acordaos que nos daban los datos en mililitros, tenemos que hacer esa conversión. Y nos da 0,03 moles. Lo segundo que hacemos es ver la relación de moles que hay entre las dos especies. Y entonces, un mol de dicromato de potasio eran 6 moles de cloruro de hierro 3. Como hemos obtenido 0,03, pues hacemos una pequeña proporción, una operación básica de proporcionalidad, y nos da 5 por 10 elevado a menos 3 moles. A partir de ahí calculamos la masa. ¿Con qué? Pues con la fórmula número de moles es igual a la masa partido por la masa molecular. Luego la masa, número de moles por la masa molecular. Hallamos la masa molecular del dicromato de potasio, que son 294,2 gramos mol, y con los moles que tenemos y nos da 1,47 gramos, aproximadamente 1,5 gramos. Ya estaría hecho todos los 5 ejercicios de la parte A. Nos vamos a los ejercicios de la parte B y dice el 1. Considere las fórmulas del trifluoro de fósforo y del sulfuro de carbonilo. Bueno, y responde a las siguientes cuestiones. No hace falta nombrarlos, pero bueno, yo los nombro para que os vayáis haciendo un poco de memoria de los nombres de los compuestos más usados en los exámenes. En A nos dice que represente las estructuras de Lewis e indique cuántos pares de electrones no enlazantes tiene el átomo central. Bueno, pues la estructura de Lewis podemos hacerla con la fórmula o la podemos hacer directamente. A mí siempre me gusta utilizar la regla de Lewis, que ya sabéis que son los números de electrones que se necesitan, que son un 8 por cada elemento diferente del hidrógeno, o 2 cuando es el hidrógeno. Los disponibles, que son esos electrones que hay en la capa de valencia, los que se comparten, que son los necesarios menos los disponibles, y los que no se comparten, que son los disponibles y menos los compartidos. Y eso se llaman electrones libres. De todas maneras, vuelvo a decir, si yo tengo el trifluoruro de fósforo, ponemos en el átomo central el fósforo y luego ya el flúor alrededor, con sus electrones correspondientes, con los puntitos, según la notación de Lewis, de la capa de valencia. Y vemos que este fósforo ocupa 3 electrones para unirse cada uno de ellos con un flúor, estos serían enlazantes, y como el fósforo es del grupo de los nitrogenoides, tiene 5 electrones en su capa de valencia, le sobran 2 electrones libres y que decimos que es un par no enlazante. Con respecto al sulfuro de carbonilo, pues el carbono estaría en el centro y se uniría mediante un doble enlace por un lado con el oxígeno y por el otro lado con el azufre. Ambos son anfígenos y por lo tanto les van a quedar 2 pares no enlazantes a cada uno de ellos. Pero como lo que nos piden son los electrones no enlazados del átomo central, pues vemos que el carbono no tiene ninguno. Están todos ocupados. En B nos dice que indiquemos y representemos sus geometrías según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Hemos visto que aquí tiene 2 electrones el fósforo, en el caso del trifluoruro de fósforo, 2 electrones libres que lo que van a hacer es que producen una repulsión sobre los enlaces adyacentes, dando lugar a una geometría piramidal trigonal. Y en este caso diríamos, tenemos, esta sería la capa de valencia, y para que todos los orbitales tengan la misma forma y la misma energía, habría una hibridación de todos con todos, y entonces nos va a salir pues una hibridación sp3. Un orbital ps con los 3p. Con respecto al sulfuro de carbonilo, pues entonces en este caso es una geometría lineal y la hibridación es sp. ¿Por qué? Pues porque el carbono está así, 1, 2 y 3,
pero está formando un doble enlace. No se nos tiene que olvidar. Entonces tendremos que dejar dos orbitales p libres para que formen estos enlaces pi. ¿Qué es lo que hibrida, por lo tanto? Un orbital s con un orbital p, hibridación sp. Justificar la polaridad de cada una de las moléculas. Bien, el trifluoruro de fósforo es una molécula polar, está formada por sus enlaces son polares y cuando se suman, evidentemente, los momentos dipolares me va a dar, lógicamente, un momento dipolar total distinto de cero. Luego es una molécula polar. Con respecto al sulfuro de carbonilo, pues también es una molécula polar, aunque sea lineal. ¿Por qué motivo? Porque los enlaces también son polares, pero ojo, hay por aquí y por aquí unos momentos dipolares que no son exactamente iguales. Hay más, tienen distinta magnitud ese momento dipolar creado entre el carbono y el azufre que entre el carbono y el oxígeno, y por lo tanto la suma total no es igual a cero, porque la diferencia entre estos dos momentos dipolares es distinta de cero. Luego también es una estructura polar. Pregunta 2 de la serie B. Dice, escriba la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos: ácido etanodioico, metilbutanoato de propilo y trimetil 2,3,3 trimetilpentanal. Vuelvo a decir lo mismo, nos están pidiendo la fórmula semidesarrollada. Esta es la respuesta que tenemos que dar. Y hay muchas veces que esto no lo podemos ver fácilmente. Bueno, pues si queremos lo que podemos hacer es, este es uno y este es otro. Pues ya está, lo ponemos así de entrada, pero luego la respuesta hay que darla en forma semidesarrollada. Semidesarrollada quiere decir que lo único que se van a poner son rayitas entre los carbonos, no entre el oxígeno, no entre el hidróxido, simplemente así. Pero que lo queremos hacer de entrada en nuestra hoja de sucio, pues lo hacemos así y luego lo colocamos. Con el 2-metilbutanoato de propilo pues pasa exactamente lo mismo. Es metanoato, es un éster, luego yo voy a tener algo así. Y entonces metilbutanoato, esto me está indicando que son 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y que en el 2, este es el 1 y aquí hay un metil. Bueno, y luego el propilo, pues propilo son 2, pues ya está. Aquí me faltaría llenar todos los hidrógenos, ¿vale? Y luego el 2,3,3 trimetilpentanal, pentanal es un aldehído, que esta sería su forma semidesarrollada, pero aquí lo tenemos, perdón, desarrollada, y aquí lo tenemos que poner así. Y pentanal 1, 2, 3, 4 y 5. Me da lo mismo ponerlo aquí que ponerlo ahí, ¿eh? Da exactamente lo mismo. Pero ya que lo hemos puesto la semidesarrollada en este lado, pues aquí pongo el carbono 1 y luego tendríamos en el 2 un grupo metil y en el 3 dos grupos metil. Y esto sería así. Quiero decir, yo siempre lo hago así y luego ya lo pongo semidesarrollado para no equivocarme. Pregunta B. Apartado B de esta pregunta. Dice, formule la reacción de esterificación o condensación en la que se obtiene como producto 2-metilbutanoato de propilo y nombre los reactivos. Bueno, pues se va a formar a partir del ácido metilbutanoico y del propan un ol o el 1-propanol, y a partir de ahí se forma este compuesto. Y en el apartado C nos dice que formulemos y ajustemos la reacción de combustión del etanol y que a partir de ella determine la riqueza en etanol de una muestra de 17 gramos, sabiendo que al reaccionar con exceso de oxígeno se obtienen 14,2 litros de dióxido de carbono medidos a 25 grados y 785 milímetros de mercurio. Bueno, la reacción de combustión
ya sabemos que un compuesto orgánico es ese compuesto que contiene carbono más oxígeno, nos va a dar dióxido de carbono y agua. Lo único que tenemos que hacer es ajustarlas. Si tengo 2 carbonos, pues 2 de dióxido, luego ajustamos los hidrógenos, vemos que hay 6, pues 3 de agua y luego ya nos vamos a los oxígenos, que tenemos 4 y 3, 2 por 2, 4, perdón, y 3, 7. Entonces son 6 de oxígeno porque aquí tenemos 1. Para saber esa riqueza, pues partimos de la ecuación de los gases ideales, en donde nos dice que el número de, ya sabemos cuál es, presión por volumen es igual al número de moles por R y por T. Entonces el número de moles va a ser igual a la presión por el volumen partido por R y por T. Como nos están diciendo que la presión son 785 milímetros de mercurio, tenemos que recordar que una atmósfera, porque la R nos la están dando en atmósferas, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esto no nos lo suelen dar de dato, por lo tanto, acordaos de ello. Es un dato imprescindible que hay veces que no lo dan y otras veces no tienen obligación de darnos este dato. Y en este caso, pues no nos lo han dado. Bueno, pues la presión la ponemos en atmósferas para que esté todo coordinado en unidades, por 14,4 litros, que es lo que hemos obtenido, y con una temperatura de 25 grados. ¿Qué se obtienen? 0,6 moles de dióxido de carbono. Entonces, hacemos una proporción por estequiometría entre el dióxido de carbono y el etanol, que es el que nos está diciendo aquí que tenemos que buscar. Entonces, la proporción vemos que es 1 a 2. Como es 1 a 2, si obtenemos 0,60 moles de dióxido de carbono, pues partiremos de 0,3 moles de etanol puro. Calculamos la masa y nos va a dar 13,8 gramos de metanol puro. Como teníamos 17, pues ¿cuál es el tanto por ciento de riqueza? Pues masa pura partido por la masa de la muestra y por 100. Y nos da un 81,21%. Acordaos de esta formulita, tanto por ciento de riqueza, masa pura, partido de masa de la muestra, que es la que contiene impurezas, y por 100. ¿Vale? Ejercicio 3. Dice, se introduce cierta cantidad de fosgeno. Este es el fosgeno, ¿vale? En un recipiente de 1 litro a 500 grados Kelvin y 0,94 atmósferas, produciéndose su descomposición según la siguiente reacción. Sabiendo que a dicha temperatura el valor de la K sub P es 0,19, nos pide que calculemos A. Nos dan el dato de la R. La concentración molar inicial del fosgeno. Bueno, pues partimos, como es un gas, volvemos a partir de presión por volumen N, R y T. ¿Y qué es lo que hacemos? Que presión es igual a N por R y por T partido del volumen. Pero esto lo podemos colocar de una manera más bonita y resulta que es R y T. Esto es la concentración. Por lo tanto, la presión es igual a la concentración por R y por T. A partir de ahí, pues sacamos la molaridad o la concentración inicial del fosgeno. En el apartado B nos dice que hallemos las concentraciones moleculares de cada especie en el equilibrio. Vale, nos están dando una K sub P. Yo siempre digo que cuando nos dan datos de K sub P o K sub C, eso quiere decir que no se ha llevado a término, es decir, que ahí tenemos que hay de las dos especies, hay un equilibrio. Por lo tanto, podemos calcular la K sub P a partir de la K sub C o la K sub C a partir de la K sub P, que es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Por qué? Sabemos que la relación que hay entre la K sub P y la K sub C es que es la K sub C por R y por T con la variación de moles. Variación de moles que lo miramos en la original, en la reacción. Y es variación sumatorio de los moles de los productos menos el sumatorio de los moles de los reactivos. En este caso sería 1 más 1 menos 1, o sea que la variación de moles es 1. Como yo tengo la K sub P, pues entonces lo que buscamos es la K sub C, que es todo esto
Esto comúnmente lo veréis puesto así. Que es lo mismo, ¿eh? O sea, en vez de ponerlo en forma de fracción, si lo ponemos así, aquí le ponemos un menos, variación de moles y ya está. Y nos da que es 4,63 por 10 elevado a menos 3. Vale. Y a partir de ahí, pues calculamos la x. En este caso no podemos despreciar ningún valor porque no es una constante excesivamente pequeña. Y calculamos la x. Nos va a dar el valor de 8,24 por 10 elevado a menos 3 molar, que es la misma concentración que hay de monóxido de carbono y de cloro. Y luego del fosgeno le quitamos al 0,023, le quitamos esa cantidad y ya tenemos las concentraciones de las tres especies en el equilibrio. Nos pide la presión parcial de cada uno de ellos en los gases. Partimos otra vez de la ecuación de los gases ideales. Partimos también de que la presión es igual a la concentración por R y por T. Como ya sabemos cuáles son las concentraciones en el equilibrio, pues sustituimos valores en la ecuación y ya está. Luego, B4. Dice una muestra que está contaminada con 8,3 por 10 elevado a menos 4 miligramos litro de cadmio 2+, se hace reaccionar con un hidróxido para eliminar parte del cadmio 2+, precipitándolo en forma de hidróxido de cadmio. Y nos dan unos datos que son la constante de solubilidad del hidróxido de cadmio, que es 1,2 por 10 elevado a menos 14, y la masa atómica en U+ del cadmio, que es 112,4. Nos pide que formulemos el equilibrio de solubilidad del hidróxido de cadmio en agua, detallando el estado de agregación de cada especie y escribiendo la expresión de la K sub S. Bueno, pues el hidróxido de cadmio se separa en cadmio 2+ y en hidróxidos, 2 dihidróxidos. El hidróxido de cadmio es un sólido y los iones que nos salen están disueltos en agua, entonces ponemos disolución acuosa. Como esto es un 2, ¿cuál va a ser la constante de solubilidad? La concentración del cadmio por la concentración del hidróxido al cuadrado. Y ya estaría el apartado A. En el B nos dice que calculemos el pH mínimo necesario para que se inicie la precipitación. Para ello tenemos que saber cuál es la concentración de calcio 2+. La concentración de calcio 2+ nos la han dado en miligramos litro. Lo vamos a poner primero en gramos litro y luego lo vamos a pasar a moles litro. A ver, 8,3 por 10 elevado a menos 4 miligramos litro, pues se divide por 10 elevado a menos 3, que son los miligramos que contiene un gramo. Y luego, una vez que tengamos esto, para pasarlo de gramos litro a mol litro, dividimos por su masa atómica, que son gramos mol, y nos da esta concentración. A partir de ahí, como nos piden el pH, pues entonces a partir de la ecuación de la expresión de la K sub S, despejamos los hidróxidos, que va a ser la raíz cuadrada de la K sub S partido por la concentración de cadmio. Y bueno, pues tenemos los datos, los sustituimos y nos da 1,27 por 10 elevado a menos 3 mol litro. ¿Qué es lo que consigo con eso? Obtener el pOH. Ya sabemos que es menos el logaritmo de la concentración de OH. ¿Para qué? Pues para que luego sustituimos el valor del pOH aquí, en esta expresión, donde el pH más el pOH es igual a 14, y obtenemos el pH que nos sale 11,11. Así que el pH mínimo que será necesario para que precipite el hidróxido de cadmio es 11,11. En el apartado C nos dice que tras la precipitación de cierta cantidad de hidróxido de cadmio se añade cloruro de cadmio a la disolución. Y nos dice y nos pide que razonemos qué efecto tiene lugar y cómo afecta la solubilidad del hidróxido. Bueno, lo que estamos añadiendo es cloruro de cadmio, entonces ya vamos a añadir más cadmio. Esto es lo que llamamos el efecto del ion común. Tenemos el cadmio procedente del hidróxido original, más luego le añadimos más cadmio del cloruro de cadmio. Conclusión: al añadir más producto, por el principio de Chatelier, la reacción se va a ir hacia la formación del reactivo, es decir, hacia donde
se va a evitar esa perturbación que se ha creado con el añadir más producto de lo que es normal para alcanzar el equilibrio. Si la reacción se va hacia la formación del reactivo, lo que estamos haciendo es formar el hidróxido de cadmio y por lo tanto lo que va a ocurrir es que hay un aumento de la cantidad de hidróxido precipitado en este caso. Ya está, este es el efecto del ion común. Bien, y ya por último la pregunta 5. Dice, considere los potenciales de reducción que se indican y conteste razonadamente. A. Combinando dos electrodos de los especificados, justifique cuáles forman la pila con el potencial más positivo y escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y calcule el potencial de dicha pila. Vale, nos están dando el potencial de reducción del manganeso 2 más a manganeso, el del hierro 2 más a hierro, y el de plomo 2 más a plomo, y el de plata más a plata, y el de oro 3 más a oro. Vale. Bueno, la pila con mayor potencial va a estar formada por los electrodos que se dispongan de tal manera que tenga, por un lado, el de mayor potencial de reducción y el de menor. Eso está claro, es evidente. Entonces, el que tiene mayor potencial de reducción estamos viendo que es el oro, 1,52, y el que tiene el menor potencial de reducción, en este caso, es el manganeso, que es con menos 1,18. Por lo tanto, el potencial de la pila será 1,52 menos 1,18, 2,70. ¿Que queremos comprobarlo? Nos dedicamos a hacer los potenciales, pero vamos, es lógico, la diferencia va a ser entre el más grande y el más pequeño. Ya está, es una explicación lógica y que nos ahorra mucho tiempo de cálculo. Pero bueno, ¿que queréis? ¿Tenéis tiempo y lo queréis confirmar? Pues hacéis los cálculos oportunos. Pero esta es una explicación bastante lógica y plausible, además. B. Dice, se dispone de dos recipientes con disoluciones de nitrato de plata y nitrato de manganeso 2 y en cada uno se introduce una barra de hierro. ¿En cuál de ellos se formará una capa del otro metal sobre la barra de hierro? Y nos dice que razonemos la respuesta. A ver, se va a formar una capa de plata, en este caso, sobre la barra de hierro. Para que ese metal se deposite sobre la barra de hierro es necesario que el hierro se oxide y que el otro metal se reduzca, evidentemente. Y esto ocurre si el potencial de reducción del otro metal es mayor que el de reducción del hierro 2 más a hierro. Con lo cual, pues vamos a ver si es así. El potencial de reducción de la plata de la plata más que pasa a plata es mayor que el del hierro 2 más, efectivamente, porque es 0,80 y el otro es menos 0,44. Como esto se comprueba que es cierto y resulta que el potencial del manganeso, que es el otro metal, es inferior al hierro, pues la única posibilidad para que esto ocurra y que se deposite metal tiene que ser la plata con el hierro. Ya está. Así que, vemos que efectivamente lo que se está pasando es un proceso de oxidación del hierro cuando lo metemos en una disolución de nitrato de plata, que es mayor que 0 y por lo tanto en este caso sería una pila, es una reacción espontánea. Bien, y hasta aquí el ejercicio. Espero que mis explicaciones os hayan ayudado para entenderlo. Y si queréis ver más ejercicios resueltos o más vídeos con las explicaciones de los ejercicios de años anteriores, solo tenéis que ir a la página de Luis Vives y verlos allí. Muchas gracias a todos y todas por escucharme. Hasta pronto.